adherir a un poder que se levanta contra Dios. ¿Recuerdan Apocalipsis 13? Adherir a un poder que se levanta contra Dios. Y a su imagen. Y la imagen de la bestia era una alianza entre la iglesia y el Estado. Y esta alianza, o sea, esta como fusión entre la iglesia y el Estado, que se hace con el fin de darle honor a la bestia, a esta bestia que se ha levantado contra Dios. ¿Por qué? Porque intenta, promueve la invalidación de la ley de Dios. Y luego dice, y recibe la marca en su frente o en su mano. Y vimos que la marca correspondía a la adoración del domingo en contraposición con la adoración del sábado, que era parte y sello de la ley de Dios. Entonces, vemos que está, también leíamos en Apocalipsis 13, que esto tenía que ver a futuro con el adorar, implicaba que uno iba a tener, en lo futuro iba a haber problemas con el comprar y el vender, que el adorar a la bestia tiene que ver con un implica recibir el privilegio, o, a ver, el oponerse al más fácil, el oponerse a la bestia, es decir, el adorar a Dios, el ser fiel a Dios, implica perder los, el derecho a conseguir los alimentos a través del comprar y vender o suplir las necesidades a través de la compra y la venta de productos. Tan cotidiano, tan simple, tan, tan doméstico como eso. Hasta ese punto se va a llegar y tan vital. Pero, bueno, se ha hablado también, hay otros estudios que se han realizado de cómo el pueblo de Dios es resguardado para este tiempo, ¿cierto? A través de la salida al campo, del cultivo, de la dieta, de la salud, de la verdadera educación. Es resguardado para este tiempo crítico para el pueblo de Dios. Y desde ya el pueblo de Dios está viviendo, viera estar viviendo en estas, en estos llamados, en esta verdad de resguardo, de esta provisión que ha hecho el Señor para su pueblo. Recordadas estas cosas, ahora vendría el análisis de Apocalipsis 14:10, donde dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios. Aquí entonces nos encontramos con que el que adora esta bestia, guardando el domingo, en un tiempo futuro, eso también no lo recordamos, ahora lo recuerdo, que esto no se ha dado todavía, esto es en el futuro, cuando sea evidente que la adoración del domingo es penado por la ley. Entonces, ahora dice que él también beberá del vino de la ira de Dios. En la página 105 del libro, entonces, el mensaje de los tres ángeles, continúo la lectura. Ah, perdón, quería leer el versículo de Juan 16:13. Juan 16:13 dice, y está en el contexto de cuando
Jesús a sus discípulos les promete la venida del Consolador, que os conviene que yo me vaya, les dice, porque si no, el Consolador no vendría a vosotros. Y va describiendo la obra del Consolador, y quería destacar el versículo 13 que dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará, perdón, era el 8, disculpen, era el número 8. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. O sea que el Espíritu Santo es también el que nos está convenciendo de juicio a través de estas advertencias. Y, y si el príncipe de este mundo, que es Satanás, el que dirige toda esta obra malévola de la bestia, de su imagen y de su marca, él es el autor de esta nefasta obra. Todos los que adhieren a él también están involucrados en esta condenación, porque dice el espíritu y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado, ha sido ya juzgado, dicen otras versiones. O sea, cuando el Señor vino a esta tierra, hizo la obra del sacrificio como Cordero de Dios, pagó las culpas, entonces Satanás fue juzgado. Quedó de manifiesto su obra maligna. Y entonces quedó la sentencia para que fuese condenado. Ahora, ¿qué ocurre con los que adhieren a él? Ahora, viendo, sabiendo, porque también estos juicios son para aquellos que saben. Leímos también veces anteriores que nadie va a ser juzgado eh, sin que conozca el mensaje, y que por eso los mensajeros son enviados, los hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, son enviados para dar la alarma, para hablar acerca de la justicia de Dios. Por eso el Espíritu Santo a través de sus mensajeros va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Porque el Señor de justificar y de eh, para seguir el camino de la santidad. Entonces, vemos que si el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, condenado, los que lo siguen también han de recibir la misma paga. En contraparte, con aquellos que han sido salvos por la sangre de Cristo y por el poder de Dios que les da la victoria, ellos también recibirán la vida eterna junto a Jesús, que es aquello que buscaron todo el tiempo. Bueno, ahora sí. El subtítulo de la página 105 del mensaje de los tres ángeles, del tercer ángel, de los tres ángeles, dice así: el juicio final será sin mezcla de misericordia. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios con la que se amenazan los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios.
paréntesis, la liberación final del pueblo de Dios está asociada a la segunda venida de Cristo. Ese es el momento de la liberación final. Si bien hoy día tenemos liberación en Cristo, Él nos libra del pecado por su poder, pero la liberación final, el peso de este mundo que está encadenado por el príncipe de las tinieblas, esa liberación será en ocasión de la segunda venida de Cristo. Continúo. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia habían sido mezclados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo había impedido que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira se derramará sin mezcla de misericordia. Es decir, que a veces, cuando hemos visto que ocurren juicios, cuando hemos leído en la palabra los juicios de Dios, porque dice, todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia habían sido mezclados con misericordia. Yo recuerdo ese juicio que se hizo en el tiempo de Moisés, cuando los hombres se habían rebelado y se abrió la tierra y la tierra se los tragó. Ese juicio fue con misericordia, como advertencia. Pero estos juicios no son una advertencia. Ya no hay un llamado de misericordia. Es el término, es la consumación del juicio. Es la definición total. Ya se ha dado toda evidencia y se ha tomado las posiciones que cada uno desea. Estamos hablando del fin cuando ya termina el tiempo de gracia. Ya quedó de manifiesto que Lorena amaba a Dios o quedó de manifiesto que Lorena fue rebelde a Dios. Ya está claro, por lo tanto viene el juicio, la definición. Ella va a vida eterna por la gracia de Cristo o va a la muerte eterna, a la condenación y al fuego por la obra malévola de Satanás. Por lo tanto, cuando termine el tiempo de gracia, dice, el justo sea justo en adelante, todavía, y el injusto siga siendo injusto, ya no hay más llamado, no hay más. El Señor ya salió de la capítulo 40 del conflicto de los siglos. El Señor ya salió de la intercesión en el lugar santísimo. Pero hoy no, hoy está allí todavía está llamando, todavía hay advertencias, todavía las pruebas, los problemas, las dificultades, las pruebas a veces tan amargas que nos tocan y cada vez se agudizan más, tan difíciles de sobrellevar, incluyendo la persecución, los malos tratos, las dificultades, las enfermedades, los tropiezos, tantas pruebas y problemas que hoy nos tocan, están dadas como pruebas para que el pueblo de Dios eh, se aflija, comprenda su gran necesidad de Cristo, acuda a Él y sea transformado por su bendita gracia. ¿Cuánto se ha extendido la gracia de Dios? ¿Cuánto ha sido la paciencia de nuestro Señor? Inagotable paciencia. Si uno lee, no lo vamos a leer ahora, pero si uno lee en el conflicto de los siglos también, y en las trompetas, como por ahí la quinta, sexta trompeta, queda de manifiesto que
pese a todos los juicios de Dios, las personas no se arrepintieron. Y aun cuando habían, dice, caído todos estos juicios, no se arrepintieron. Entonces, está tan claro la posición que toma cada persona por Cristo o por Satanás, que todos estos llamados, estas pruebas, estas aflicciones de las trompetas, por ejemplo, son, son permitidas para que produzcan arrepentimiento en las personas. El carácter de Cristo, la contemplación de su carácter, el amor de Cristo, su palabra, está revelada para que podamos también nosotros ser constreñidos por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su paciencia, su ternura. Todas las bendiciones que el Señor nos ha dado están dadas para despertar en nosotros una conciencia acerca del amor tan grande, de que existe un amor y de que podamos ser transformados por él. Pero si desechamos todo esto y ni siquiera nos damos cuenta de lo, y si ni siquiera nos son útiles los juicios, las cosas que, la contemplación de las cosas que el mismo maligno produce en este mundo, entonces ya no hay más obra que hacer. Y aún así dice, no se arrepintieron. ¿Qué más podría hacer? Dice el Señor. ¿Qué más podría hacer por ellos? Ya no hay voluntad. Entonces termina el tiempo de la gracia. Y ahí viene el juicio de Dios, sin misericordia. Esto lo recalco porque a mí me produce, me ha producido eh, inquietud, los juicios de Dios. Sin embargo, los juicios de Dios también son tremendamente necesarios para que su voluntad, la- el, el proyecto del reino de los cielos, lleno de amor, de verdad y de justicia, pueda ser establecido, tiene que ser libre de toda la maldad, del pecado y de todo el daño que ha hecho el enemigo. Y para eso se requiere el juicio y la destrucción total del pecado y de todos los que lo siguen, de todos los que se allegan a ese pecado y de todos los que resisten la obra de gracia del Señor. Por eso, la sangre, dice aquí, propiciatoria de Cristo, había impedido que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero, en el juicio final, la ira se derramará sin mezcla de misericordia. Conflicto de los siglos, capítulo 685. Sigo leyendo el próximo subtítulo. Dice, tergiversaciones del amor de Dios. En nuestros días se tergiversa el amor de Dios diciendo que su naturaleza le impediría destruir al pecador. Aquí tenemos claramente un mensaje en contra de la tendencia del universalismo. Leo de nuevo. En nuestros días se tergiversa el amor de Dios diciendo que su naturaleza le impediría destruir al pecador. Los seres humanos razonan desde su baja norma de lo correcto y justo. Comillas. Pensabas que yo sería como tú. Cierre comillas. Salmo 50:21. Miden a Dios comparándolo con ellos mismos. Es decir, el Señor en el Salmo 50:21 nos, nos remeda diciendo, pensabas que yo sería como tú. No, no nos remeda, sino que interpreta nuestra manera de pensar. Pensabas que yo sería como tú.
Miden a Dios comparándolo con ellos mismos. Razonan sobre cómo actuarían bajo las distintas circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios actuaría como se imaginan que ellos lo harían. No, sí, Dios es muy bueno como para poder condenar a las personas. La gracia de Dios es infinita y de hecho es infinita, solo que son los que se apartan de ella los que se condenan a sí mismos y se entregan a la obra de Satanás. La bondad y la prolongada paciencia de Dios, dice aquí, su paciencia y su misericordia mostradas a sus súbditos no le impedirán castigar a los pecadores que, ¿a quiénes? ¿A qué pecadores? Que se rehusaron a obedecer lo que Él requiere. El ser humano, un criminal contra la santa ley de Dios, perdonado solo por medio de su gran sacrificio de dar a su Hijo para que muriera por los culpables, puesto que su ley es inalterable, no tiene la potestad de imponerse sobre Dios. ¿Quién no tiene la potestad? El ser humano, el criminal. No tiene la potestad de imponerse sobre Dios. Después de todo este esfuerzo por parte de Dios para preservar el sagrado y exaltado carácter de su ley, si mediante los sofismas de Satanás los hombres convierten en maldición la misericordia y la condescendencia de Dios, deben sufrir el castigo. Porque Cristo murió, ellos se consideran en libertad para transgredir la santa ley de Dios, que condena al transgresor, y se quejan de que su rigurosidad y el castigo dado son severos y opuestos al carácter de Dios. Están profiriendo las palabras que Satanás les pronuncia a millones para calmarles la conciencia en su rebelión contra Dios. En ningún reino ni gobierno se les permite decir a los transgresores de la ley qué castigo debe ejecutarse contra quienes han violado la ley. Todo lo que tenemos, todas las bondades de su gracia que poseemos, se las debemos a Dios. Es imposible estimar el carácter ofensivo del pecado contra un Dios tal, así como no se puede medir los cielos con la palma de la mano. Dios es un gobernador moral y también un padre. Él es un legislador, hace y ejecuta sus leyes. La ley no tiene castigo, no tiene fuerza. Perdón, la ley que no tiene castigo no tiene fuerza. Sigo leyendo. Puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría ver a sus hijos sufriendo el castigo de Dios por fuego, teniendo el poder para socorrerlos. Pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede administrar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho a administrarle a su prójimo. Bueno, aquí vemos cuán sabio es el Señor y cuán elevados son los requerimientos de su ley y cuán grande ha sido el sacrificio de Cristo para poder salvarnos. Y cuán amarga debe ser la obra de juicio para Él, siendo que lo ha dado todo, debe hacer una obra de juicio con aquellos hijos rebeldes. Por eso en alguna parte dice su extraña obra, tiene que llevar a cabo su extraña obra. No le es natural al Señor esa obra de juicio, de condenación y de destruir por fuego, pero le es necesaria para preservar
el reino y su ley. Leo el siguiente subtítulo, dice, atormentado ante los santos ángeles y ante el Cordero. Los impíos reconocen el sacrificio del Cordero en el juicio final. Dice, apenas se abren los libros de registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los llevaron en el camino de la violación de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que fomentaron al ceder al pecado, las bendiciones pervertidas, su desprecio de los mensajeros de Dios, las advertencias rechazadas, las oleadas de misericordia repelidas por corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Por encima del trono se destaca la cruz, y como en visión panorámica aparecen las escenas de la tentación y la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público, que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, el odio y la malicia con que se compensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que lo entregó en manos de la turba asesina, los terribles eventos de esa noche de horror, el preso que no ofrece resistencia, olvidado por sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, torturado y condenado a muerte. Todo esto, todo eso está representado a lo vivo. Hago una pausa aquí para destacar que vemos aquí que el juicio es un proceso eh, legal, un proceso que responde a dar respuesta y evidencias tanto de el fundamento de la condenación, las evidencias para que, que dejan de manifiesto la rebeldía y la oposición a la ley de Dios, de los pecadores, como también dejar en evidencia que la sangre de Cristo, que la obra de gracia fue eficaz para habilitar a los fieles hijos de Dios. Dice, luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales. La paciente víctima que pisa el sendero al Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor que ridiculizan la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos, los cuales señalan el momento en que entrega su vida el Redentor del mundo. El espectáculo terrible está a la vista tal como aconteciera. Satanás y sus ángeles y súbditos no tienen poder para apartar los ojos de las imágenes de su propia obra. Cada actor recuerda el poder que desempeñó. En vano procuran esconderse de la divina majestad de su semblante, la cual sobrepuja el resplandor del sol, mientras los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador y exclaman, Él murió por mí. Bueno, vemos algunas
un pálido reflejo, como dice ahí también la profeta, un pálido reflejo de lo que será finalmente el juicio. Este juicio que va a dejar en evidencia los verdaderos motivos de los condenados y los verdaderos motivos de los salvos. Quiero terminar este subtítulo para ya eh, terminar la lectura. Dice, entonces es evidente para todos el salario del pecado. No es la noble independencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía. Despreciaron el mucho más excelente y eterno peso de gloria que les fuera ofrecido, pero cuán deseable les parece ahora. Todo esto, exclama el alma perdida, todo esto podría haberlo poseído, pero elegí rechazar esas cosas. Oh, qué extraña infatuación. He cambiado la paz, la felicidad y el honor por la desdicha, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por medio de sus vidas declararon, no queremos que este Jesús reine sobre nosotros. Como en trance, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en sus manos las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los salvados, y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Que ese es el canto del Cordero. Y cayendo prosternados, adoran al príncipe de la vida. Esto fue escrito en 1888, en el conflicto de los siglos, página 724. Y hasta aquí llega la lectura, y me gustaría, ya que estamos hablando del juicio y de la condenación de aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, dice, por medio de sus vidas declaran, aquí en la página 108 dice, por medio de sus vidas declaran, no queremos que este Jesús reine sobre nosotros. Bueno, la pregunta hoy, para hoy día, viernes 1 de marzo ya, es, ¿queremos que Jesús reine sobre nosotros? Este juicio no ha empezado todavía. Esta terminación, este juicio ya sin misericordia, este juicio sin mezcla de misericordia está en el futuro, queridos hermanos. Aún hay tiempo. Es tiempo de gracia todavía para que podamos acercarnos al Señor y recibir esa gracia bendita que nos perdona y que nos habilita para seguir en esta senda estrecha, angosta, difícil, escarpada, pero verdadera, llena de luz, de verdad y de victoria. Así es que el llamado es a tomarse de la mano de Jesús en este día para vencer, para vivir esa victoria que Él vivió, para seguirlo y para contemplarlo, para contemplar toda su obra que repasamos ahora en esta lectura, todo su ministerio cuando vino aquí a este mundo y lo que aún hace por nosotros. Aferrémonos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hoy día vamos a necesitar su socorro. Debemos aferrarnos a esa gracia y a esa misericordia que nos son otorgados en cada minuto de nuestra vida, en cada prueba, en cada tentación, en cada dificultad. Aferrémonos a Cristo. Él
es la respuesta, Él es la salida, Él es nuestra esperanza, nuestra victoria, Él es todo para aquellos que están en, en este mundo, para aquellos que le siguen, para aquellos que se entregan como sus hijos. Bueno, hermanos, vamos a hacer una breve oración. Amado Padre, alabado seas por tu gracia bendita. Gracias por todo lo que nos das a través de este perdón y de esta habilitación que nos otorgas, por bendecirnos, solamente por bendecirnos, por elevar nuestras vidas de la miseria del pecado en el cual ha caído este mundo. Quieres sacarnos de este mundo de tinieblas para llevarnos a tu luz admirable, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a entregar por completo nuestras vidas a ti y a ser verdaderos hijos tuyos. Ahora, Padre, que vamos a comentar, que vamos a dar testimonios y hacer pedidos de oración, dirígenos también. Que tu Santo Espíritu nos dirija. Te lo rogamos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén.